En Notimundo Estelar, información inmediata. La inseguridad y el déficit eléctrico son las dos principales crisis que el gobierno ha afrontado en estos casi 11 meses de funciones, mientras surgen cuestionamientos a su política comunicacional en torno a estos y otros temas. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos con el ingeniero Alfonso Rollero, experto en gestión de crisis y estratega político, para hablar sobre Ecuador en incertidumbre. ¿Qué papel juega la comunicación en tiempos de crisis y qué papel juega también la mala comunicación en tiempos de crisis? Creo que son dos temas importantes que han marcado la ruta del gobierno del presidente Noboa en estos 11 meses. Alfonso, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, a FM Mundo por recibirnos y pues a todos aquellos que nos están escuchando también muchas gracias. Tu comentario inicial es que sin una gestión o sin acciones o sin un plan de acción es imposible tener una comunicación. Y realmente lo que vemos hoy por hoy, a mi criterio, es un conjunto de acciones que parecerían tener buenas intenciones de parte del gobierno, pero no van a resolver de inmediato el problema que ya venía anunciado, porque no es un problema que lo tenemos hoy, es un problema que ya lo hemos tenido antes y que también se ha prometido ser resuelto antes por la clase política, quien fuese el gobernante, inclusive también los legislativos. No olvido la ley No Más Apagones y podemos ir para atrás y ir recolectando todas aquellas conjuntos de acciones separadas, desconectadas, y tal vez lo que falta y el punto de inflexión es un plan no solo para el sector energético, que para mí es una consecuencia del problema mayor, la falta de un plan país. Ahora bien, creo que ya hay un tema que no funciona hoy por hoy. En algún momento seguramente funcionó y es el de culpar al antecesor, culpar a los gobiernos anteriores. Creo que, como se dice vulgarmente, la gente ya no come cuento. La gente ya sabe que sí, fue culpa del anterior o del anterior, pero el que está sentado ahora es el llamado a resolvernos esos problemas. Se lo dijo en su momento al presidente Lasso, al presidente Moreno, al presidente Correa y de ahí para atrás. Pero esta comunicación que ha sido ya tan recurrente respecto de así recibimos el país y ahora qué hacemos, es la herencia. Sí, bueno, ese vendría a ser tal vez el denominador común cada vez que hay un cambio de mando, es que el anterior me lo dejó así, pero es que realmente el ecuatoriano no escoge un presidente para que borre y va de nuevo, escoge un presidente o presidenta para que encamine el Ecuador en base a un plan. Y nuevamente, Fausto, el problema es que nadie discute un plan país que supere a los políticos o supere a la ideología política. Y tal vez esto parece un eufemismo, una cosa imposible de alcanzar, pero yo aupo y, digamos, creo seriamente que un plan país es lo que falta. ¿Y qué me refiero al plan país? Tal vez 10 puntos básicos que todos los políticos deban respetar, pero yo le quitaría esa oportunidad a los políticos de hacerlo, porque lo hacen mal o no lo han hecho bien, tanto así que no logran resolver no los problemas de hoy que tenemos, digamos, enfrente, lo que hemos tenido comúnmente y tampoco han sido abordados. Porque el real problema del Ecuador, pues si bien es falta de un plan país, también deviene de una economía muy escuálida, de un gobierno que recibe una importante cantidad de dinero, digamos, todos los años por su presupuesto, pero ese manejo del recurso no es eficiente. Vemos sectores absolutamente abandonados, como el mismo eléctrico, si lo ponemos así. Podemos ir al petrolero también en cuanto a todas las no licitaciones hechas, vamos al gasífero igualito, pero después nos podemos ir al otro, al sector rural o al área agropecuaria, y vamos a ver también una decisión completa de los políticos en general. Y ahí es cuando yo digo, el plan país tiene que nacer del poder ciudadano y ojalá que la academia sea ese aquel medio que pueda permitir escribir y trazar esos 10 puntos que sean los 10 puntos inamovibles para cualquier político, para cualquiera. Es decir, estos 10 puntos son los 10 puntos que conforman la espina dorsal del plan país de Ecuador, digamos. Lo que ocurre también es que la crisis energética está allí, la crisis petrolera está allí, la crisis en el agro, de salud, por ejemplo, la falta de empleo, la crisis económica, están allí y lamentablemente están para quedarse un buen tiempo. ¿Qué factor juega la comunicación en este punto? Porque una cosa también es la comunicación y otra cosa también es saber que se hace algo para comunicarlo.
Claro que sí, la gestión, ¿no? Y vamos a poner tal vez el ejemplo de la crisis energética. Uno hubiese pensado que lo primero que hubiese hecho el gobierno es asentar una mesa de crisis, un cuarto de guerra, donde sean visibles los jugadores y cada uno tenga una función y un rol. Ante ello, una agenda inamovible de comunicación todos los días que nos permita no solo a los periodistas o a la prensa, sino a los ciudadanos atenernos, a saber a qué nos vamos a tener. Porque esto ha sido pues un tema de cambios de horarios que se tienen que ir modificando, porque la situación no es una situación sencilla y seguramente en los próximos días volverán a haber cambios porque dependemos de lo que no podemos controlar, que es el clima, y evidentemente dependemos tal vez de la compra, el alquiler de energía termoeléctrica o de barcazas que no vendrán en poco tiempo y tampoco pues resolverán el tema mañana. Tenemos un tema legislativo que hoy se discute y se ha dejado tal vez lo más importante para la segunda discusión, es el repago a los privados. Entonces vemos un conjunto de cosas que suceden que son caldo de cultivo para que la cosa vaya peor, no para que la cosa se mejore, por culpa del gobierno, por culpa de la asamblea, por culpa de la situación, bueno, por culpa de todos. Incluso si queremos conseguir un poco de, entendimiento por parte de la gente, que se sientan también comprometidos como parte de esta crisis y como se dice recurrentemente también, lamentablemente no han faltado quienes dicen, bueno, hay que arrimar el hombro y tal, pero la gente va a arrimar el hombro cuando vea que las autoridades hacen algo, cuando vea que las autoridades le dan certezas, es decir, vamos a tener planes sobre el manejo de la crisis eléctrica, pero no vemos los planes. Y tal vez, y yo siempre pienso que se puede corregir a la marcha, porque nada está dicho y todo se puede mejorar, y eso es lo que uno espera cuando hace estos comentarios o análisis de la situación, es siempre entregar tal vez puntos que puedan desarrollar y puedan cambiar la situación, porque seguimos esta situación, pues hay un despeñadero que nos está esperando, y ese despeñadero es unas tristes navidades y unos tristes fin de año, no por los apagones, sino por el problema central, que vendría a ser un problema económico nacional por todo lo que deviene una crisis energética. Pero Fausto, para poder comunicar, lo primero que debe comunicar el gobierno es en esa mesa de crisis poder tener un objetivo de cuándo se acaba esta crisis, porque si yo le pregunto a usted, ¿cuándo se acaba la crisis energética del país? Cuando deje de haber apagones, cuando nos corten una hora, cuando llueva un poco más. Entonces no sabemos cuándo es, porque es lo que usted y yo pensamos, pero la mesa de crisis tiene que establecer un objetivo que se vuelva un objetivo comunicable nacional. Entonces tendremos un primer elemento para comunicar. Luego de eso se tiene que trazar un plan claro, conciso, inmediato, que es a mediano plazo, que es todo lo que hemos hablado de la ley y todo lo que va a venir, digamos, en momentos posteriores, y un plan a largo plazo que vendrían a ser las energías renovables y la transición energética. Pero no podemos hablar de transición energética si no hay seguridad energética. Entonces tiene que haber un plan basado en el objetivo, con un líder comunicando, con un comandante en jefe o comandante mujer en jefe, que vendría a ser Inés Manzano, que está en el COE delegada, y ella se asume la labor de comandante en jefe. Entonces ahí está la vocera principal, y en teoría pues debería haber un plan de acción y un grupo, una mesa de crisis apoyando ese objetivo, ese plan de acción y evidentemente al líder de la crisis. Eso en teoría, pero en la práctica parece que eso no existe y se está de alguna forma también abusando un poco de la comunicación, por decirlo de esta forma, de la mala comunicación. Y me refiero concretamente a esta suerte de campañas de desprestigio, ataque, desinformación que la vemos constantemente en redes sociales, que es por el canal por el que hoy por hoy la gente se informa. La gente quiere saber si va a haber apagones, en qué horarios, la gente quiere saber si es que hay alguna solución, si llueve o no llueve, todo a través de redes sociales, pero lo que les llega son ataques, desprestigio, desinformación, montajes, inteligencia artificial mal utilizada. Esta es una herramienta de la cual se está abusando. Claro, todo lo sombrío, digamos, que trae la política, lo que no nos gusta, el ataque, el desprestigio, la destrucción, claro, pero también viene del desorden, ¿no? Porque el desorden también trae, digamos, facilidades y espacios y corredores para estas oscuridades o estas atrocidades, digamos. Pero pienso yo que si usted tuviese un plan claro, comunicable, y a su vez tuviese una persona encargada de la vocería única a un horario único, donde la prensa y los ciudadanos puedan acudir, no solamente el momento dado único que se vaya a hablar a la hora, sino que pueda recurrir continuamente como fuente de información, eso no pasaría esto de aquí, no tuviésemos tanta necesidad de ver otras fuentes si la fuente principal fuese una comunicadora continua o constante, así sea repetitiva.
pero lo que se quiere es justamente tener certezas, porque lo que no queremos son las sorpresas, tal vez para los cumpleaños, pero no para la vida diaria. Pero es importante también destacar que lamentablemente, puertas adentro del gobierno, hay un proceso de desinformación o al menos de incomunicación, y me refiero a esto porque menciono, por ejemplo, tener una persona en quien la gente se dirija, en quien la gente confíe para saber o tener alguna certeza. Ya estuvo en su momento el ministro Goncalves y pues como los ministros son fusibles, salió y asume Inés Manzano. Ahora un poco la gente está tratando de dirigirse a la voz de Inés Manzano para ver qué es lo que realmente ocurre, pero hemos visto ya varios momentos en estos casi 11 meses de gobierno donde habla un ministro, lo desmienten, habla el presidente, lo desmienten, habla, las cifras son desmentidas. Hace poco el presidente hablaba de 2,000 hectáreas de coca, las mismas Fuerzas Armadas horas después le dicen hemos identificado 2.5. Hay un proceso de incomunicación o de fallas de comunicación graves dentro del gobierno. Yo pienso que peor aún, yo pienso que hay un problema de la data, del manejo de la data y sobre todo de la obtención de esa data. Yo creo que Ecuador es deficitario también en eso, en el dato, porque no tenemos datos. Ecuador es muy débil en ese dato, digamos, que viene de encuestas, que viene de toma de data territorial. Ecuador es muy débil en aquello y pienso que estos errores comunicacionales, si bien puede haber algo, digamos, de lo que menciona, también creo que hay una enorme debilidad en los datos del país. Por ejemplo, puedo solamente hacer un ejemplo con el sector agropecuario, para poner un ejemplo. Hace más de 20 años no se hace un censo agropecuario. Entonces, ¿cómo podemos saber eso de las 2,000 hectáreas si no hay un censo realmente de ocupación de tierra? ¿O cómo vamos a saber si hay que importar maíz o no este año? Si lo que estamos es viendo tal vez una incomunicación entre el sector productivo. Pero entonces alguien le está pasando mala información al presidente para que salga con una declaración de ese tamaño. Yo creo que hay mala información. Más allá de que si hay quien le pase mala información, creo que la obtención de la información, el manejo y el perfilamiento de la información es muy deficitario en Ecuador, y para la crisis más todavía, porque debería ser información más precisa inclusive. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es lo que vemos, un desorden en la comunicación, tal vez en lo que siente el ciudadano, porque no es una crítica a la comunicación del gobierno, porque uno puede siempre decir que le gustaría mejorar aquí o acá, pero el problema es que la comunicación no nos lleva actualmente a buscar lo que mencionabas hace un momento, Fausto, la cooperación social, que la gente se sienta parte del problema. Aquí la gente siente que el gobierno tiene que arreglar un problema que no lo va a poder arreglar en corto tiempo. Lo que puede hacer es unas condiciones mejores para temas inmediatos o para largo plazo, pero inmediato no hay nada que se pueda resolver, solamente, digamos, tener un poco de paciencia, como hubieran dicho a los ciudadanos, pero paciencia es lo que no tenemos, porque estamos en muy mal término en la situación que estamos. La gente no está pudiendo trabajar, hay muchos empleos perdidos, esos empleos ocasionales por Navidad, vemos qué pasa con el comercio exterior, y después hasta la dormida es complicada para el ecuatoriano. ¿Por qué estamos en esta situación si esto estaba ya cantado? ¿Culpa de quién? De todos, pienso yo, porque finalmente aquí todos estamos asumiendo el problema. Abona a estos problemas el estar en medio de un proceso, diríamos preelectoral, pero creo que es evidente que estamos ya en un proceso electoral. Lo vemos a un presidente en campaña, lo vemos a los asambleístas, a los precandidatos también y candidatos en campaña. Precandidatos me refiero a Topi, que todavía no está en firme, pero los vemos a todos en campaña, y esto abona a estos problemas de comunicación, a estas incertezas. Sin duda, porque muchos opinan sobre el tema. Cuando muchos opinan sobre el tema, vienen un conjunto de ideas que generan adeptos. Y con una intención que no es necesariamente en bienestar de la gente, sino electoral. O tal vez un tema ideológico, por un lado, que no lo podría, digamos, decir a ciencia cierta, pero lo que estamos claros es que cada uno va a traer su lluvia de ideas o acciones, muy pocos un plan, y evidentemente algunos se sentirán adeptos y dirán, ¿por qué no lo tomas? Para captar votos, no para bienestar de nadie. Sí, yo recuerdo muy bien el debate de la primera vuelta electoral, cuando hablaron del tema energético, y cuando uno escuchaba a aquellos candidatos, o digamos candidatos a la presidencia, uno decía que hay unos expertos eléctricos. El presidente nos ofreció 9 meses, van 11. Sí, entonces yo cuando veo esto de aquí, y no me refiero solamente al presidente, veo que todos hablaron de electricidad, o digamos el sector eléctrico, con mucha facilidad y mucha elocuencia, pero al momento dado de transformar eso en un plan es donde hay el problema, y nuevamente volvemos al punto inicial. El problema es el plan. No hay un plan, hay un conjunto de ideas, un conjunto de acciones coyunturales que van tratando de arreglar tal vez la herida,
pero hay una infección de hueso y no estamos viendo aquella infección y no estamos curando el tema. Por ejemplo, Fausto, cuando uno está en una crisis, que es el punto más bajo, ¿qué es lo que uno puede hacer? Solamente ir para arriba, por ejemplo, porque en este momento no hay la posibilidad de que todos los campos petroleros que no han sido licitados, y los gasíferos, solamente para referirme al sector energético, no salen a licitación para traer inversión fresca a un sector para que pueda producir esto, no en los próximos meses, en los próximos años, pero usted cuenta con un recurso de inversión en un país que necesita a gritos la inversión, porque evidentemente hoy estamos lastimados no solamente en nuestra economía, sino también en nuestro comercio exterior, si lo vemos, este impacto de la crisis energética. Y esto le pasará factura a las autoridades y le pasará factura, lo que es peor, a los ciudadanos. Bueno, la tenemos, ya estamos pagando. Yo creo que todo lo que está sucediendo hoy por hoy, en cuanto a la pérdida de empleos, tal vez al malestar ciudadano y a esta incomodidad, es el resultado de esta crisis, y sin duda esto no termina aquí, y yo creo que la votación o la elección no debe ser nuestro punto final, digamos, ¿no? Debe ser esto un momento de análisis del ecuatoriano, no por quién votar o por quién no votar, eso es menos importante. Para mí más importante es cuáles son las 10 cosas que los políticos deben respetar para que no se nos pasen por encima nuevamente. Un plan país y no un conjunto de ideas que suenan buenísimo, pero a la hora de ponerlos en ejecución es una canción tal vez distorsionada porque no suena ni como una melodía. Que es lo que la gente necesita, sobre todo certezas por parte de las autoridades encargadas de resolver los problemas urgentes, los problemas necesarios sobre los cuales se reclama solución inmediata. Alfonso, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Certezas y no sorpresas. Certezas y no sorpresas. Además, lo importante que es la buena comunicación y lo preocupante que puede ser una mala comunicación. Alfonso Rollero, experto en gestión de crisis y estratega político. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.